es en las pequeñas cosas. La ilusión por mi trabajo. Siempre tuve fe, siempre me ha ayudado. Me gusta llevar nuestra bandera al mundo entero. La familia es lo que cuenta. Seréis como dioses. Su amor te enseña a amar. El futuro es lo importante. Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. Con un canalla como yo y un corazón en paro bastaría, porque estoy loco y es más, estoy loco y me aguanto. Con un canalla como yo y un pasaporte al Congo, bien no iría. Si buscas chico formal, búscate lo más alto. Con un canalla como yo, un oficial con mucha artillería. Hey, ¿qué sería de ti? Hey, ¿qué dices un canto? Y otro pecado capital, ¿qué será? ¿Qué será? Y bailaremos, sí, y bailaremos, Es mi vida. Un canalla, en Palabras a medianoche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La historia de un canalla. La última novela de Julia Navarro. Un recorrido por una época que es la de ustedes y la mía, que la estamos viviendo, porque esta novela es de rabiosa actualidad. Y en la que aparece todo lo que hay en la vida, lo más abyecto, lo más miserable, lo más hermoso también, porque en las novelas de Julia Navarro siempre aparece la belleza de una manera u otra. Y dos preguntas, esas dos preguntas que siempre nos hacemos. ¿Quién tira de los hilos de nuestra vida? ¿Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano para lograr lo que quiere? ¿Hasta dónde es capaz de descender? Pues de todas estas cosas vamos a hablar con Julia Navarro, que está logrando llegar a millones de lectoras y de lectores en todo el mundo, con sus libros traducidos a decenas de idiomas. Julia, qué alegría. Muchas gracias por invitarme una vez más a estar contigo. Me hace mucha ilusión que estés aquí porque te admiro y te quiero desde hace muchos años. Hay sentimientos que siempre son mutuos y yo también te admiro y te quiero, Jesús. Gracias, Julia, muchas gracias. Vuelves, regresas una vez más con una novela, no lo puedes remediar. El protagonista, en este caso Thomas Spencer, aparece como a ti te gusta que aparezcan tus protagonistas masculinos, rodeado de mujeres. Rodeado de mujeres. Está Carmela, está Esther, en fin, frente a él, que representa lo más abyecto. ¿Eres feminista? Sí, Jesús, ya lo sabes. Soy una feminista militante. Claro que soy feminista en las mujeres que aparecen en mis libros. Intento que tengan esa fuerza que necesitamos para salir adelante. Hasta mediados del siglo XX las mujeres hemos sido como una nota a pie de página, y si no hubiese sido por el movimiento feminista, las mujeres seguiríamos siendo una nota a pie de página. Nos ha costado mucho y a mí me gusta en todos mis libros poner en valor la fuerza, el tesón, la inteligencia,
que tenemos que desarrollar las mujeres para sacar la cabeza y para tener un lugar en el mundo, simplemente para ser visibles. Y claro que soy feminista, Jesús, y lo voy a ser. Y es verdad que también que no lo hemos hecho solas, porque ha habido muchos hombres que nos han acompañado en este camino, tú nos has acompañado, pero todavía nos quedan, Jesús, muchas batallas que dar. ¿Tú crees, Julia, que las mujeres siguen siendo eso que tú dices, una nota a pie de página? Cada vez menos. Ahora ya subimos a las primeras líneas, pero todavía no estamos en la primera línea. Es decir, tú te coges cuántas jefes de gobierno hay en el mundo y les puedes contar, te sobran dedos de una mano. Si te coges, por ejemplo, las empresas del IBEX 35, te sobran dedos de una mano para decir cuántas mujeres hay en puestos de responsabilidad. Las mujeres hemos logrado ocupar puestos medios y seguimos siendo noticia cuando ocupamos un puesto de primera fila, precisamente por eso, porque todavía es una excepción. Entonces todavía, Jesús, todavía nos quedan unos cuantos peldaños por subir. O sea, no basta con que las leyes digan que somos iguales, sino lo que dice la ley se tiene que volver cotidiano, tiene que formar parte de la cotidianidad, y eso todavía no sucede. La cultura anglosajona, la cultura latina, que algo tiene que ver en todo esto que estamos hablando, y que son dos culturas que tú enfrentas en este libro, muy deliberadamente, además se nota, se ve que lo has querido hacer así, tan distintas, tan diferentes, en aspectos como este, por ejemplo, en lo que se refiere a la mujer. Y en tantos otros. Son culturas diferentes. Es verdad que el mundo se ha ido, digamos, unificando, uniformando, pero todavía hay importantes diferencias entre la forma de enfocar la vida en ambas sociedades. La sociedad anglosajona tiene sus propias pautas, sus propias reglas, y la sociedad latina las suyas. He de decirte que yo me quedo con la nuestra. Es decir, en esta novela, por ejemplo, el protagonista, que es neoyorquino, que vive en Nueva York, se asombra cuando hace un viaje a España, se vuelve loco. La forma de vivir de los españoles, es decir, se descoloca. Sí, sí. ¿Por qué se descoloca? Nueva York es una ciudad fantástica, que a mí me encanta, y que es casi un personaje más de la novela. Sin embargo, es una ciudad durísima, en la que tú puedes trabajar años en un lugar y no haberte ido nunca a tomar un café con el compañero de la mesa de al lado. A mí eso me pone los pelos de punta. Y aquí tú te vas a tomar un café a cualquier bar y terminas hablando, aparte del señor con el que te está sirviendo el café, con la persona que tienes al lado. Es decir, tenemos otra forma de ver la vida, de relacionarnos, de respirar. Y yo en ese sentido me quedo con la nuestra. Aparte, luego hay un tópico: los anglosajones trabajan más y trabajan mejor. Pues mire usted, ni trabajan más ni trabajan mejor. Y si sacáramos la lista de chapuzas que de vez en cuando se cuela en las páginas de los periódicos de lo que hacen en otros países, por lo menos no nos sentiríamos tan diferentes. Y yo creo que pasa que a los españoles nos encanta flagelarnos. Yo creo, Julia, estoy de acuerdo con esto que dices, que somos muchísimo mejor de lo que nos quieren hacer creer y de lo que nosotros nos creemos. Somos mucho más eficaces, más eficientes, pero muchísimo más, y más simpáticos. O sea, Pero, lo que pasa es que somos quejicas. eso sí, la queja estéril sí, la tenemos muy La tenemos muy sí. absolutamente Sí. en el ADN. Trabajamos de forma diferente y somos capaces de trabajar igual o mejor. Lo que pasa es que también somos capaces de parar, sonreír a la persona que tienes al lado, somos capaces de vivir. Pero muy quejicas. Hace unos días Sánchez Dragó, en este mismo programa, decía que a un español le sale un grano en la punta de la nariz y va al Ministerio de Sanidad inmediatamente a quejarse, a pedir explicaciones y una indemnización. Es verdad, es que somos muy quejicas, Sí. y a veces no ponemos en valor las cosas buenas Sí. que tiene nuestra sociedad y que tenemos nosotros mismos como parte de esa sociedad. El poder político
el poder económico, Julia. Están ahí los dos. Sí, esta es una novela sobre el poder. Sobre el poder en todas sus formas. Ese entrelazarse de los dos poderes, del económico y del político, porque realmente dónde empieza uno y dónde acaba otro. A mí me parece que tú das pistas allí, he intuido pistas que te llevan a la conclusión de que son el mismo. Desgraciadamente, es decir, hemos ido caminando a una sociedad en la que antes el poder económico tenía su compartimento y el poder político otro. Y el poder económico, al fin y al cabo, tenía que estar no supeditado, pero sí acompasado con los intereses generales. Ese sería el programa que nos favorecería a la sociedad. Sin embargo, en las últimas décadas el poder económico se ha hecho con las riendas, desgraciadamente en muchas ocasiones también del poder político, y en estos momentos somos los ciudadanos los que estamos al servicio de los intereses de ese poder económico, y está fallando en ese sentido el poder político. El poder político tendría que regular las normas, tendría que regular la manera en la que funciona el poder económico, sobre todo para evitar catástrofes como la que acabamos de vivir con esta crisis económica que nos vino por las malas prácticas de unos cuantos financieros en Wall Street, que ha provocado Lehman Brothers, la crisis internacional que han provocado y que ha hecho que millones de personas en todo el mundo hayan perdido sus empleos, hayan perdido sus casas, hayan perdido sus proyectos de vida. ¿Por qué? Porque el poder económico estaba fuera totalmente del control de los intereses generales, de quienes tienen que representar los intereses generales. Y de quienes deberían defendernos del dinero, de las garras del dinero. Los elegimos para que nos defiendan del dinero, no para que nos entreguen a ellos. Claro, claro, esta crisis, los que la han provocado, además, nosotros les hemos sacado las castañas del fuego, porque nos han dicho que si no el sistema se hundía. Y nosotros. Entonces, con él. No solamente ha habido millones de personas que lo han perdido todo, sino que hemos tenido que sacar las castañas del fuego a los sinvergüenzas que han provocado todo esto. Y esta es la esencia de esta novela, es lo que hay detrás del escenario, del cómo se mueven los hilos del poder. Los políticos. Al final los políticos, Julia, son una emanación de la sociedad. Ah, claro, claro, Jesús. Vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. A veces arremetemos contra ellos como si fueran de Marte. No, son un espejo en el que nosotros también tenemos que mirarnos. Tienen los mismos defectos y las mismas virtudes que la sociedad. O sea, no han venido de no se sabe dónde, han salido de la propia sociedad. Este libro es un viaje al fondo del mal, dices tú. Y yo te pregunto, Julia, ¿qué es el mal? Todo aquello que daña a los demás y también nos daña a nosotros mismos, todo aquello que no nos permite dormir tranquilos por la noche porque la conciencia nos despierta, todo aquello que hace daño. Ese es el mal. Todo aquello que hace daño. Siempre desde ese principio que tanto dicen en Oriente y que tú conoces, de que si hieres, te hieres, ¿verdad? Cuando tú le haces daño a alguien, te haces daño a ti. Te haces daño a ti. Y es verdad. Cuando tú golpeas, te golpeas. Y eso siempre, siempre es así. Los sentimientos, porque este es un libro de sentimientos. No se vayan a creer nuestras telespectadoras y telespectadores que es un libro de números, no, y de miserables y canallas, que sí, que miserables y canallas, de eso van servidos. Pero es un libro de sentimientos, y de sentimientos nobles, y de deseos de cambiar las cosas, y de cosas bellas, y de encuentros hermosos. El protagonista de este libro no se siente bien dentro de su propia piel.
Es muy débil, muy impotente. Es muy débil. Y sobre todo, yo lo que más veo es que es una persona muy débil, muy débil, frágil. muy débil. Fíjate que a veces los maltratadores, la gente que va pisando a los demás, la gente que realmente tiene sus comportamientos deleznables, en el fondo están escondiendo una personalidad absolutamente débil. Y el protagonista de mi novela, que pisa fuerte, que tiene éxito en los negocios, que todo le va bien en la vida, sin embargo es profundamente desgraciado. Pero es un encantador de serpientes, eso sí no me lo claro, niego. claro. Es un auténtico encantador Es un manipulador. de serpientes. ¿Qué capacidad tiene? Conoce las técnicas de manipular. ¿Qué capacidad para tiene manipular de a la manipularse? opinión pública y para manipular a las personas que están a su alrededor. Sí, Thomas Spencer es un grandísimo manipulador, pero lo hace muy bien. Claro. Seduce a todos, a ellas, a ellos, a quien haga falta. Sí, claro. No es la verdad lo que nos hará libre, es la protesta la que nos hará libre. Es el plantar cara, no la verdad, no, la protesta. Y es cierto, hay que protestar mucho, ser críticos, ¿verdad? Ser críticos, y no perder el sentido no tragárselo crítico, todo. No tragárselo todo. Y preguntarse dos veces, porque a veces son esas campañas tan sutiles que nos están llevando en una dirección, vendiéndonos que esa es la dirección correcta y a lo mejor no es la dirección correcta. Una consecuencia que yo saco de esta novela tuya, de esta historia de un canalla, Julia, es que en el mundo es verdad, hay canallas, hay miserables, dispuestos a echarse a la yugular y dispuestos a pisotear a quien sea para conseguir sus fines, así sean los más abyectos, bueno, dispuestos a lo que haga falta. Pero sin embargo, sigue habiendo más gente noble y más gente de corazón limpio de la que nos creemos. Desde luego, muchísima Jesús, más. Desde luego. Y antes hablábamos de esta crisis, ¿no? Esta crisis que hemos padecido. Ha ido aflorando lo mejor de la sociedad, es decir, que es la solidaridad. De repente hemos visto como la familia, tan denostada en los últimos años, se ha convertido en el pilar sobre el que muchas personas han podido sobrevivir. Abuelos ayudando a sus hijos y a sus nietos, compartiendo sus exiguas pensiones pues para que pudieran seguir comiendo todos los días sus hijos y sus nietos, los bancos de alimentos, gente que se ha presentado voluntaria en organizaciones de todo tipo, laicas o religiosas, de todo tipo, diciendo, bueno, ¿en qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo echar una mano? Es decir, en ese momento terrible de crisis que hemos padecido y que todavía no hemos salido de él, ha aflorado lo mejor de la sociedad. Yo siempre prefiero ver el vaso medio lleno. Y creo que en líneas generales el ser humano es mejor que peor. Lo que pasa es que el mal existe, el mal está ahí, el mal nos acecha, el mal nos rodea. Y hace más ruido además. Y hace más ruido, claro, porque hace más daño. Sí, sí, sí. Y además nos asusta. Y además eso que está escrito por ahí en algún libro, que dice que los hijos de las tinieblas son más listos que los hijos de la luz. Desgraciadamente. Desgraciadamente, tienen más capacidad de engañarnos. Los hijos de las tinieblas son más listos que los hijos de la luz, eso siempre es así. Vamos a ver, Julia, y cuando tú has cogido este libro, lo has releído, etc., ¿no has sentido en algún momento el miedo a decir, bueno, cuando el lector coja este libro y se encuentre con semejante miserable, va a coger y va a dejar el libro? Mira, cuando yo terminé de escribir el libro y entregué el pendrive a la editorial, les dije, les di un susto, porque les dije, no sé lo que va a pasar con esta novela. Puedo aumentar mi número de lectores, ampliarlos, o puedo perder los que tengo. Porque era consciente de que es un libro duro, de que es un libro en el que obligo a los lectores a hacer una reflexión sobre la sociedad en la que estamos viviendo, esta sociedad de la comunicación, porque obligo a los lectores a hacer ese viaje a lo más recóndito y oscuro del ser humano. Y es una novela que, al estar escrita en primera persona, al hacer que el personaje, Thomas Spencer, cuente su vida en primera persona, el lector no tiene defensa,
está metido en la cabeza de Thomas Spencer desde el minuto uno. Si la novela estuviera escrita en tercera persona, tendría esa lejanía, no le provocaría el impacto que le provoca el personaje. Y eso lo pensé, es decir, cuando yo estaba estructurando la novela, estaba pensando en la novela, pero decidí que tenía que correr ese riesgo y que esta era una novela para reflexionar, no era una novela para entretener. Yo creo que el lector desde luego no se va a quedar indiferente con la lectura de esta novela. Es una novela también que Jesús, yo no habría podido escribir sin tener detrás 4 décadas de ejercicio del periodismo. Es decir, los periodistas sabemos lo que hay encima del escenario, pero también sabemos lo que hay detrás del escenario. Y también es una manera de coger al lector y llevarle detrás del escenario y decirle, mire cómo se hacen determinadas cosas, mire cómo le manipulan a usted. Y el periodismo es un género literario, ¿verdad, Julia? Claro, claro que lo es. A mí cuando me preguntan qué diferencias hay entre tu carrera de escritora y tu carrera de periodista, siempre digo lo mismo. Se trata de contar una historia. El periodista cuenta una historia real y el novelista cuenta una historia que es fruto de su imaginación, pero la imaginación se va alimentando de lo que vas viviendo, de lo que vas viendo, de lo que vas sintiendo, de lo que vas conociendo, de lo que vas escuchando, de lo que vas leyendo, en definitiva, de la vida que transcurre a tu alrededor, de manera que son 2 caminos paralelos. Al final se trata de contar una historia. Y contar una historia y el ansia de escuchar una historia yo creo que está en el ADN de los seres humanos desde que los primeros hombres salieron de la cueva y se pusieron alrededor de un fuego y alguien empezaba a relatar pues, cómo había transcurrido un día y otro empezaba a pensar que aquello que les pasaba, a lo mejor miraban hacia el cielo, tenía que ver con algunos espíritus que rondaban y bajaban desde la montaña. Es decir, el hombre siempre ha contado historias, siempre ha tenido necesidad de contar historias y hemos tenido necesidad de escucharlas. En el ADN de los seres humanos, dice Julia Navarro, que está a contar historias. Lo que no dice es que en el ADN de Julia Navarro está el ser una periodista peleona y una novelista peleona. Eso de pelear, como que no lo dejas, ¿eh? No, como que no lo dejo. Eso como que no lo dejas. El día que no tenga una causa para pelearme por ella, significará 2 cosas, o que el mundo es muchísimo mejor, de lo cual me alegra, o peor, o que he perdido fuerza y ganas de vivir. Pues no sucederá eso. Doris Lessing, por cierto, que es una escritora que a ti te encanta, Me encanta. Te fascina Doris Lessing. Bueno, es que yo aprendí a ser feminista con El cuaderno dorado de Doris Lessing y aquel libro fue un compañero inseparable durante muchísimos años. Bueno, pues en ese libro, ahora que lo mencionas, dice cosas muy cuestionables, ¿eh? Como que todo hombre se casa con una mujer muy sumisa y muy modosita. Bueno, es que cuando ella escribe ese libro también hay que ponerla en su contexto. Es decir, cómo era la sociedad de su época y cómo era la sociedad sudafricana en la que ella creció. Era la sociedad sudafricana del apartheid. Del apartheid. ¿Y qué se esperaba de una mujer hace 60, 70, bueno, 80 años? Eso es lo que dice ella. Es que fuera una mujer sumisa, pendiente de su marido. Pendiente de su marido y sin más interés en la vida que procurar la felicidad de su marido. Es decir, la renuncia a ser ella misma, a tener sus sentimientos, sus emociones, sus propios conflictos. Es decir, las mujeres hemos sido un apéndice. Y el día que decidimos dejar de ser un apéndice para tener vida propia, ay amigo, a algunos no les gustó nada. Cambió y sigue sin gustar. Claro, desgraciadamente. Historia de un canalla. Hemos hablado mucho de canallas, hemos hablado de la vida, que está llena de canallas, que los ha habido en el pasado, los hay en el presente y desgraciadamente los habrá en el futuro. Lo que pasa es que yo creo que cada día son más refinados.
y más astutos, y sobre todo más encantadores de serpientes. Bueno, cada día hay más herramientas para camuflarse. De vez en cuando los descubrimos y aparecen en las portadas de los periódicos, pero es verdad que a veces se tienen herramientas más refinadas para camuflarse. ¿Cuántas veces sucede, verdad, que te planteas, pero esta persona, ¿cómo puede ser que fuera? Y yo no me di cuenta. Bueno, eso yo creo que nos ha pasado a todos continuamente. Es decir, conoces a alguien, te parece que es una persona decente y un día descubres que era un auténtico sinvergüenza. Eso nos está pasando en los últimos años. De vez en cuando en la portada del periódico aparece gente que han sido prototipos sociales y que dices, pero bueno, si es que era un delincuente. ¿Y cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no nos dimos cuenta como sociedad que este tipo y este tipo y este otro realmente eran unos canallas? Pero los canallas están en todos los ámbitos, ¿eh, Jesús? O sea, a veces miramos hacia arriba y pensamos que solamente entre los poderosos están los canallas. No, no. Canalla es el que a su compañero de trabajo le hace mobbing. Canalla es el niño que acosa a otro compañero de clase hasta hacerle la vida imposible y esa criatura, ante ese acoso que sufre, termina tirándose por una ventana. Canalla es el padre de familia, que parece que es la quinta esencia de la honradez y de la bondad, y luego resulta que a su mujer la da unas palizas espectaculares. Es decir, canallas hay en todos los estamentos de nuestra sociedad. O sea, no solamente hay que mirar hacia arriba, sino también a nuestro lado. El canalla cotidiano. Sí. Ese que va por la calle y que parece que no es nada y sin embargo... Pero bueno, de esto de desenmascarar canallas, los novelistas sabéis mucho. Sí. Porque además, ¿tú crees eso que tantas veces se ha dicho en el mundo de la literatura, que es el mundo de la vida, claro, que detrás de cada uno hay otra persona, que siempre escondemos otra personalidad, que siempre hay otra persona y que en cualquier momento surge esa persona y tú te quedas diciendo, ¿será posible? Que no es todo tan transparente. No, claro que no es todo tan transparente. Yo creo que la civilización exige que todos, cuando salimos a la calle, pongamos nuestra mejor cara, porque tenemos que relacionarnos con los demás. Si a veces pudiéramos leer lo que hay detrás de la mirada de los otros y los otros pudieran ver lo que hay detrás de nuestra mirada, a lo mejor íbamos todos asustados las 24 horas del día. Es decir, el vecino del tercero con el que te encuentras y le dices buenas tardes, don Arturo, a lo mejor estás diciendo, al mismo tiempo que estás diciendo buenas tardes, don Arturo, estás diciendo este pelma que pone la radio a todo meter y no me deja dormir por la noche, y así le parta un rayo. Es decir, si pudieran, y eso, yo que soy buena, se me ocurren esas cosas, ¿no? Pero, o sea, ¿qué piensan realmente los demás? ¿Qué pensamos nosotros? Si pudiéramos leer detrás de las miradas, insisto, nos llevaríamos unos cuantos sustos. Si pudiéramos leer detrás de las miradas, dice Julia Navarro, que nos llevaríamos muchos sustos, algunos sustos. Pues yo, Julia, leo detrás de la mirada de las telespectadoras y telespectadores y leo, sobre todo, buenos sentimientos. Un puntito de canalla veo también. Un puntito de canalla en alguno por ahí. Pero en general lo que veo sobre todo es un corazón sencillo y bueno, de gente maja. Yo también, además, quiero creer, como antes te decía, que el vaso siempre está medio lleno y antes, bueno, pues lo hemos vivido, por ejemplo, en esta crisis, en el que hemos visto cómo ha aflorado lo mejor de las personas. Nos vamos. Muchas gracias, Julia, por este rato. No, muchas gracias por una vez más invitarme a estar contigo y con todas esas personas que están ahí detrás de la pantalla y que te siguen lealmente, fielmente a través de este programa y de tantos otros lugares por los que apareces. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, Jesús. Gracias de verdad. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos en unos días. Hasta pronto. Buenas noches. Erguido
sin temor, respirar.